¿Pueden tomar asiento? A ver, ¿me escuchan? Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí? Ok, bien. Feliz Año Nuevo. No los veía del año pasado, como dice la hermana Laurita, ¿no? Aún tenemos los efectos de la amanecida de Año Nuevo, ¿eh? But anyway, estamos aquí reunidos para alabar el nombre de nuestro Señor, ¿no? Es un día muy especial, para mí especialmente, porque es la primera vez que predico el primer domingo del año. Anyway, el título del mensaje lo titulé Resolución de Año Nuevo. ¿Por qué resolución de Año Nuevo? Cuando desarrolle el mensaje, nos vamos a dar cuenta de que tenemos que ser agradecidos. O sea, el mensaje de hoy es resolución de Año Nuevo, ser agradecidos. Amén. Oremos. Señor, en esta mañana me paro en este altar, Señor, pero me escondo detrás de tu presencia. Espíritu Santo, las cosas que digas, Señor, para que sean de bendición para cada uno de nosotros, mi Dios. Padre, gracias por tu palabra, por el amor, por tu misericordia, por la paciencia y por sobre todo, Señor, porque tú nos ves y nos guías, Señor, en cada momento de nuestras vidas, Señor. Y entendemos que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad. Todas las cosas que digamos y hagamos, que simplemente te traigan honra y gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta historia en particular que leyó nuestra hermana Leticia, como muchas que Lucas escribió entre los capítulos 10 y 19 de su evangelio, es única, es solamente única en este evangelio. Mateo, Marcos y Juan no graban esta historia que se acaba de leer, ¿no? Solamente la graba Lucas. Lucas nos dice, al desarrollar la historia, que él iba caminando a Jerusalén y esta iba a ser la última vez que él iba a llegar a Jerusalén antes de ser crucificado. Nos dice el texto que mientras que Jesús iba en camino a Jerusalén, él pasa entre Galilea y Samaria, entre dos provincias, ¿no? Si lo vemos de esta forma, es como irse de Brooklyn a Poughkeepsie, Upstate. Y en medio de eso, para llegar a Poughkeepsie, tienes que pasar obligadamente por Yonkers, si salimos de Brooklyn, ¿no? Ahora, por referencia, digamos que Yonkers es el pueblo que no se menciona en la historia, ¿no? O sea, el ministerio principal de Jesús era en Capernaum, que es la región de Galilea, pero él sale corriendo hacia Samaria, ¿no? Y llega a este pueblo sin nombre, la Biblia no lo menciona. A ese pueblito lo vamos a llamar Yonkers. Y al llegar a este pueblo se encuentra con 10 personas o 10 hombres afectados por la enfermedad de la lepra. La lepra es un tema común en la Biblia. La encontramos 68 veces en la Biblia, ¿no? En nuestras Biblias, 55 veces en el Antiguo Testamento y 13 veces en el Nuevo Testamento. Era una de las enfermedades más debilitantes y por consecuencia causaba la muerte. Muy poco se sabía sobre su transmisión y excepto por un milagro no había cura para la lepra. Y nosotros sabemos que varios personajes en la Biblia están ligados a la lepra. La primera vez que encontramos sobre la lepra, sobre esta enfermedad, en toda la Biblia, es cuando Miriam, la hermana de Moisés, es afectada con lepra por Dios. Por mostrar falta de respeto hacia su hermano y hacia su liderazgo como profeta de Dios.
Dios envía lepra a Miriam, pero también la cura. Y es una llamada de atención a todos, ¿no? Pero esto sucede 1450 años antes de Cristo. Como primera referencia a la lepra en nuestras Biblias, ¿no? También vemos en Segunda de Reyes, capítulo 5, a Naamán, un comandante del ejército del rey asirio Aram, que fue afectado por la lepra. Dios también fue misericordioso con él y lo cura de esta enfermedad. Luego hallamos en la historia de Mateo capítulo 26 a Simón el leproso, que era un hombre que invitó a Jesús a cenar a su casa. Se cree que Jesús lo había sanado con anterioridad, porque de lo contrario nadie hubiera ido a cenar a casa de una persona que tuviera esa enfermedad. Y hablando médicamente, ¿no?, sobre la lepra hoy es conocida como la enfermedad de Hansen. G.E. Hansen era un médico noruego que descubrió la bacteria de la lepra en 1873. Se le llamaba Microbacterium leprae, sobre la lepra. Y es así como se llama ahora. Ya no se le conoce como lepra, sino como la enfermedad de Hansen. Pasaron casi 100 años, o un poquito más de 100 años, y no fue hasta 1981 que se encontró la cura para la lepra. Un cóctel de medicamentos, de antibióticos con otras drogas, fueron mezclados y se pudo hallar finalmente una cura para la lepra. Recordemos que esto solamente ha sido posible hasta 1981, hace como 40 años, ¿no? Y si pensamos en términos bíblicos como referencia, son 1450 años antes de Cristo, del primer caso que se sabe de lepra hasta el descubrimiento de su cura en 1981. ¿Qué significa esto, hermano? Que por 3500 años la lepra era incurable. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Hasta 1981. Y como referencia de la Biblia, pasamos casi 3500 años sin que la lepra sea curada. Al menos que haya recibido un milagro de Dios. Esto era una enfermedad incurable, que eventualmente causaría ¿qué? La muerte. Y la lepra generalmente es transmitida. Mi señora no quería que explique mucho esto, pero es necesario explicar esto, ¿no? La lepra generalmente transmitida si repetitivamente te encuentras con una persona que está infectada, ¿no? Y uno no se puede infectar con la bacteria y no puede mostrar síntomas quizás después de 4 a 8 años. O sea que el tiempo de incubamiento de la bacteria para que se vuelva notoria la enfermedad pasan de 4 a 8 años. ¿Y qué sucede con la lepra? Cuando tienes la enfermedad de la lepra, tus nervios comienzan a deformarse, te comienzan a salir salpullidos en el cuerpo, las manchas blancas, tus huesos comienzan a transformarse, a doblarse, tus músculos comienzan a debilitarse. Es una enfermedad muy debilitante. La fisonomía te comienza a cambiar, se te comienzan a despedazar, muchas llagas se te ven en el rostro, muy debilitante. Pero no es solamente físicamente los que sufren eso, ¿no? Pero ¿se imaginan cómo afecta eso emocionalmente? Las personas con lepra en la Biblia tenían que estar en cuarentena, apartarse, tenían que anunciarse desde muy lejos
y se decían impuro, impuro, unclean is coming by, o passing through, no sé cómo se dice, ¿no? Pero así más o menos. Un impuro está pasando. Tenían que anunciarse desde lejos. Hoy por hoy, y aunque la lepra es una enfermedad curable, se estima que alrededor del mundo 200.000 personas aún sufren de eso, de esa enfermedad, de este mal, ¿no? Vemos aquí en la historia del capítulo 17 del libro de San Lucas, del Evangelio de San Lucas, que uno de los aspectos de la Biblia, de la lepra, era el aislamiento. Si nosotros vemos en el versículo 12, que nos dice, los leprosos se paraban de lejos. Versículo 12 dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Qué significaba eso? Que ellos no podían integrarse a la sociedad normal, no podían trabajar, no podían ir al templo como nosotros, venir y adorar. Tenían que dejar a sus familias porque podían, ¿qué? Infectarlas. Tenían que reunirse en pequeñas colonias, se reunían en pequeños grupos. La gente con lepra tenía que juntarse en pequeñas comunidades. Ellos vivían juntos porque no podían regresar con sus familiares. Recordemos que esta enfermedad era incurable, ¿no? Dejaban atrás todo lo que tenían y era considerado un marginado de la sociedad. Y en este caso, que era muy común con la gente con lepra, su estado de miseria es lo que los atraía a que vivieran juntos, los hacían mantenerse unidos, juntos. Su miseria en la que vivían, ¿no? Si me permiten, voy a usar esta ilustración, ¿no? Para decir algo. En la vida diaria, la gente tiende a congregarse con gente similar, basada en la miseria que suelen compartir o identificarse. Si te ves rodeado por gente que lo único que hace es chismosear todo el tiempo, eso dice mucho sobre tu persona. Si te ves siempre rodeado de gente que siempre anda quejándose o criticando o son negativos, mira al espejo. ¿Sabes por qué? Porque nos convertimos como un imán que los atrae. Y eso dice algo sobre tu persona. Porque hayan en nosotros algo en común. Porque si le aceptamos lo que ellos dicen o lo que ellos hacen, se van a congregar con nosotros, nos van a buscar. Si no le aceptamos este tipo de cosas, te aseguro que ese tipo de personas se van a alejar. Y eso también dice algo sobre tu persona. A la miseria le encanta la compañía de otros. La gente se pega a otros basado en la miseria, en la misma miseria compartida. Y esto no es bueno, lo entendemos, ¿cierto? Porque este es un problema de nuestra naturaleza como seres humanos. Ya, no voy a decir nada más. Vamos a volver para atrás. Estos 10 leprosos estaban parados de lejos y ven entrar a Jesús al pueblo, ¿no? Y los 10 al unísono, a la misma voz, dicen en el versículo 13, y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos se refieren al Señor Jesús como Maestro. El Nuevo Testamento entendemos que fue escrito originalmente en griego y la palabra en griego para maestros significa epistates. Epistates significa aquel con autoridad suprema. Reconocen a Jesús como la autoridad suprema.
sobre todo lo que hay en el mundo, lo reconocen a Jesús y le gritan: Jesús, epistates, ten misericordia de nosotros. Pero miren lo que dicen, miren lo que piden ellos. En el versículo 13, al final del versículo 13, ellos no piden sanidad, pero piden misericordia. Pero me imagino, sin duda, en su pedido de misericordia, también tenían el deseo de ser curados, de ser sanados. Pero no piden sanidad, sino apelan a la misericordia divina, a la misericordia de Jesús. Y sabemos que Dios es rico en misericordia, ¿no? El Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esta gente, estos leprosos, apelan a la misericordia divina de Dios, a aquel que tiene la autoridad suprema. Al leer el versículo 14, no, yo siempre tengo la costumbre de leerlo lentamente. ¿Y por qué lo hago lentamente? Porque puedo apreciar palabras que muchas veces al leerlo rápidamente no las aprecio, ¿no? Eso es un freebie, eso fue gratis, ¿no? ¿Verdad? Dice: cuando Él los vio, cuando Él los vio. Es importante nosotros leer nuestras Biblias lentamente y apuntar, marcar nuestra Biblia. ¿Por qué cuando Él los vio? Cuando Él los vio, cuando Él los vio. ¿Por qué? Porque hay frases o palabras que significan mucho. Mucho. Porque es bueno, cuando uno está pasando por problemas difíciles en la vida, es bueno recordar que Jesús está atento a tus problemas. Versículo 14 dice: cuando Él los vio. Jesús los vio. Él los ve. Él sabe lo que le están pasando. Cuando Él los vio, Jesús se dio cuenta de ellos. El Salmo 33:18 dice esto. Escuchen esto: el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Estos leprosos estaban esperando la misericordia divina de Dios, y el ojo del Señor estaba sobre ellos. Por eso es que es importante leer nuestras palabras, la Biblia, lentamente. Cuando Él los vio. El Salmo me dice esto. Pero si nos damos cuenta, al leer el pasaje, ¿no? Jesús no se acercó a ellos, al menos en la historia. Jesús no impone la mano sobre ellos, ni los cura en el mismo instante. Y no es que Jesús sea reacio a tocarlos, porque ciertamente Jesús tocaba a los enfermos todo el tiempo. Si vemos en el mismo Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, Jesús impone las manos sobre otro leproso y lo sana. Pero en este caso es muy particular. Jesús no los toca, no se acerca a ellos. Jesús simplemente le da una sola directriz, una sola cosa le dice, un solo mandato. ¿Qué les dice? Id, mostraos a los sacerdotes. Versículo 14. Id, mostraos a los sacerdotes. Y al ver este pasaje, estas palabras, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué el Señor utiliza este medio para sanar a los 10 leprosos, este método? Con solo una directriz, ¿no? De presentarse ante los sacerdotes. ¿Por qué? Yo que soy preguntón, si no preguntan a mi señora, me pregunto, ¿por qué? Encontré 3 razones. La primera razón era para afirmar el mandato de Dios. No tenemos que ir a ese pasaje, pero en Levíticos 13 y 14, estos 2 capítulos son dedicados simplemente para dar instrucciones específicas de Dios a los sacerdotes, quienes en aquellos días eran como el departamento de salud.
Los sacerdotes eran las personas en que Dios depositó la confianza para diagnosticar a alguien con lepra o para declarar que esta persona había sido sanada de lepra. En Levíticos 13 y 14 hay todo un protocolo de cómo se tiene que examinar a la persona si tiene lepra y también cómo se tiene que dar un certificado de limpieza cuando una persona ha sido sana o ha sido curada, ¿no? Jesús, al decirles a estos hombres, vayan a presentarse a los sacerdotes, está simplemente reafirmando las instrucciones de Dios sobre quién haya sido sanado o curado de esta enfermedad. Pero la realidad es que, si nos ponemos a pensar, excepto por algunos casos que Dios sanó, hace tan solo unos cuantos años que esta enfermedad es curable hoy, ¿no? Hoy en día. Nos da a pensar que por 3.500 años nosotros vivimos con esta enfermedad en nuestros alrededores, ¿no? Pero esta es la primera vez que leemos en la Biblia que Levíticos 13 y 14 tienen que ser ejercitados. Nunca antes, no hay ningún registro en la Biblia o en otro lugar donde los sacerdotes tenían que ejercitar la sanidad de un leproso. No hay registros. Y me imagino la escena, ¿no? Los sacerdotes preguntándose, ok, yo sé qué significa él estaba enfermo de la lepra. Aquí me dice, pero sanado. Y yo nunca antes he visto una persona sana de lepra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se preguntaban ellos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver la ley. Ajá, el tipo tiene que vestir así, así. Ok, y está limpio. Certificado de limpieza. Se preguntaban, hasta le preguntaron, ¿y quién te sanó? ¿Quién fue? ¿Qué hiciste para ser sano? ¿Tomaste uña de gato? Echaste, ¿cómo se llama la crema? ¿Qué usaste para? Es bueno, chancapiedra, ¿Qué tomaste para que te haya sanado de la lepra? No, los leprosos, los ex leprosos le dijeron, no, simplemente clamamos a Jesús. ¿Cómo? Sí, fuimos y le pedimos clemencia y Él nos limpió. Wow, eso es interesante. Solo clamamos a Jesús. Clamaron a Jesús, ¿no? Y eso nos lleva a la segunda razón o al segundo punto que tengo, ¿no? ¿Cuál es? Para que testifiquen a los sacerdotes que Jesús es Dios. Esto no era solamente para sanar a los leprosos, sino también serviría para abrirle los ojos espirituales a los sacerdotes, a los doctores de la ley, ¿no? Ante tal acontecimiento, puesto que los sacerdotes tenían que reconocer que no hay sanidad natural o remedio para esto. Estos hombres recibieron un milagrón, un milagro que nunca antes se había hecho, y tuvieron que declarar que fue Jesús quien los sanó, que Jesús de Nazaret, el carpintero, fue el que los sanó. ¿Entendemos la historia? ¿Ven? Los sacerdotes se veían obligados a declarar de que Jesús les dio sanidad. Y de acuerdo a la ley, solamente uno podía sanar. ¿Quién era? Dios. Este punto era para que los sacerdotes reconocieran de que Jesús era Dios o era el Mesías. No era solamente para que los leprosos sean sanos, sino para abrirle los ojos espirituales a los sacerdotes. Amén. Miren, cuando Dios hace algo por nosotros, no es solamente por nosotros que lo está haciendo, es también por aquellos quienes te conocen, por aquellos que te ven diariamente.
Y quizás a través de las cosas que vean en ti pueda haber un poquito de la gloria de Dios, de lo que hace Dios en la vida tuya. Recordemos que somos testimonios vivos. No escucho amén. Yo sé que somos bautistas, pero de vez en cuando tienes un amén ahí. ¿Verdad? Somos testimonios vivos. Y tenemos que levantarnos cada mañana agradeciendo. Cada día es un agradecimiento. Jesús da testimonio a estos sacerdotes para que vean quién es Él. Tercer punto, tercera razón, era para probar la fe de los leprosos. Si tú tenías lepra, tú no estabas supuesto a presentarte a los sacerdotes a menos que hayas sido curado. Según la historia, ¿no? Esta gente tenían aún lepra cuando Jesús le dio la directriz de ir a presentarse, a mostrarse a los sacerdotes, ¿no? Y fueron. Quizás se preguntaría, ¿no? Pero, ¿qué tenemos que perder? Vamos. En momento de desesperación, ¿verdad? Una ayuda es buena. ¿Cierto o no? Dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Vamos. Y se fueron. Pero ellos fueron sanados mientras se encaminaban a ver a los sacerdotes. Y a propósito, ¿no? Dios aún sigue haciendo cosas milagrosas y a veces no son cosas instantáneas, a veces progresivamente, ¿no? Y este es un ejemplo de ellos. Jesús le dice que se vayan a los sacerdotes, pero no fueron sanos en el momento, sino mientras se dirigían a ver a los sacerdotes, mientras ellos iban al templo. Pero tuvieron que ir, ¿por qué? Por fe. Ya que no fueron curados al instante, sino camino hacia el templo, camino hacia ver a los sacerdotes. Eso es fe. Y esta fue una oportunidad de probar su fe, porque la fe demanda en creer en Dios antes de ver los resultados. Amén. ¿Quién fue? Dígalo fuerte, hermano. Amén. Ajá. La fe no es alabar a Dios al ver resultados. La fe es alabar a Dios sin ver los resultados. Y los resultados muchas veces no son lo que nosotros esperábamos o como lo esperábamos. Pero siempre es lo que Dios cree que es mejor para nosotros. Y es por eso que le creemos. Hebreos 11:1, ¿qué es lo que dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Pablo nos dice también en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Y esto es el caminar por fe. En los versículos 15 y 16, lo voy a leer por ahí. Dice, entonces uno de ellos, viendo, ¿todavía tengo tiempo? Me quedan 5 minutos. ¿Quién me da 5 minutos? Levanten la mano, ¿quién me da 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Ok. Versículos 15 y 16. A ver. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Los 10 fueron a ver a los sacerdotes, pero solo uno regresa a Jesús y cae ante los pies de Jesús con gran voz gritando, glorifica a Dios y agradece a Dios y dice, gracias Jesús. Gracias Jesús. Yo sé por qué le doy gracias. Yo no sé su historia,
pero sé la mía. Y por eso le agradezco a Dios. Yo sé mi historia. No sé la de ustedes, pero yo sé que fue Jesús quien me sacó y cambió mi vida. ¿Amén? Esta escena que vemos aquí es llena de ternura. No, es solo uno los que regresan, no son 10, uno solo. Pero el versículo añade, ¿no? El versículo 16 añade diciendo, este era, ¿qué? Samaritano. Y entendemos la hostilidad que había entre samaritanos y judíos, ¿no? Para los judíos, los samaritanos no eran una raza completa, eran de medio calibre, ¿no? No los consideraban parte de ellos. No, a los asirios, si nosotros vemos 800 años antes de Jesucristo, los asirios invadieron Israel, rodearon Jerusalén, se llevaron a sus jóvenes y se quedaron unos cuantos de los asirios en Israel. Tenían control sobre la tierra y se mezclaron en matrimonio entre judíos y asirios, y así es como nacen los samaritanos. Los samaritanos no creían todo el Antiguo Testamento, creían parte del Antiguo Testamento, tenían su propio lugar donde alababan, no en Jerusalén, pero había muchos prejuicios entre ellos, mucha hostilidad entre todos los grupos, ¿verdad? Pero no era obstáculo para Jesús, no para Jesús. Jesús utiliza a este samaritano, a este hombre no deseado de la sociedad actual, de la historia, para resaltar la humildad de este hombre y el amor que tenía este hombre por Jesús. No solo un leproso de los 10 regresa y era samaritano. Escuchen esto. Este hombre ya era discriminado por ser leproso. Ahora, como samaritano, era discriminado dentro de los leprosos. ¿Se imaginan? Era discriminado dentro de los leprosos por ser samaritano. Pero fue este quien regresó y le agradeció a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vivió agradecido. Jesús le pregunta en el versículo 17, ¿no? ¿No son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. El versículo 19 le dijo, ¿no? Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Déjenme resaltar una cosita y acabamos. Primero, 10 clamaron a Jesús, pero uno solo regresó a agradecerle. Segundo, 10 fueron sanados, pero solamente uno fue salvo. Tercero, 10 consiguieron algo temporal, pero solo uno consiguió algo eterno. Una de las cosas que resalta esta historia es la increíble ingratitud que 9 personas tuvieron a lo que Jesús hizo por ellos. La increíble ingratitud. Fueron malagradecidos con Jesús, porque no tuvieron el tiempo de venir y agradecerle lo que había hecho por ellos. Solo regresó uno. Y al leer esto es como un reto para nosotros, ¿no? ¿Le agradecemos a Dios tanto así como le pedimos? ¿Le damos la gloria a Dios que se merece por cualquier cosa que obtengamos, aún no la merezcamos?
Es un reto para todos nosotros. ¿O acaso, le doy un ejemplo, o acaso no le molesta a ustedes cuando haces algo nice, algo bueno para otros, ¿no? Y ni siquiera te agradecen, ni reconocen nada de lo que haces? Mi esposo me recuerda constantemente eso, ¿no? Le haces una cena bonita y deliciosa y no dices gracias. Le aguantas la puerta a alguien para que pueda pasar y no te dicen gracias. Le das un regalo a alguien y ni siquiera lo miran y ni te dicen gracias. ¿Y por qué le hacemos lo mismo a Dios? Lo hacemos, oramos a Dios, le rogamos a Dios, le prometemos a Dios, le lloramos a Dios por algo y cuando nos responde nos olvidamos de agradecerle. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios por quién es Él, no cómo responde, ni por qué responde, o de la forma que queremos que responda. Le damos gracias a Dios porque Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Y le damos la gloria sin importar el por qué. Sin importar el por qué. Porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Hacia Dios tiene que haber un agradecimiento todo el tiempo. El Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadlo, bendecid su nombre. Tan pronto los 9 leprosos consiguieron lo que querían de Jesús, se olvidaron de Él. No seamos como los 9, seamos como el que regresó a darle gracias al Señor. 10 fueron sanados, pero solo uno fue salvo. En el versículo 14, voy a mencionar 3 palabras, ¿no? En el versículo 14 dice: quedaron limpios. La palabra limpio en griego es catarizo, algo que ha sido limpiado. Ellos fueron limpios. En el versículo 15 usa la palabra sanado, ¿no? Otra palabra en griego que significa iomani. Pero el que retorna a agradecer a Jesús consigue más que los otros, más que los otros. Él también logra la salvación. En el versículo 19 Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Y esa palabra salvado o salvo en griego es soso, asocio. Soso significa ser salvo. En otras versiones vemos que dice: tu fe te ha sanado, ¿no? Literalmente lo que Jesús le está diciendo es que levántate, tu fe te salvó. Soso es usada más de 100 veces en el Nuevo Testamento y simplemente puede significar ser liberado de un demonio, puede ser usado en la sanidad de un cuerpo, pero la mayor cantidad de veces que es usada en la Biblia, escuchen bien, es referente al perdón de pecados, a la sanidad del alma humana. Cuando haces las paces con Dios, cuando pones tu vida a cuenta con Dios, eso es lo que significa soso, salvación. El Señor le dice: levántate, tu fe te ha hecho soso. Recordemos que cuando el ángel se le apareció a José en Mateo 1:21, ¿qué le dijo? Que esta iba a ser la misión de Jesús. ¿Qué es lo que dice el versículo? Porque Él salvará, porque Él soso a su pueblo de sus pecados. Soso. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, soso, por medio de la fe. Y en esto no de vosotros, pues es un don de ¿quién? De Dios. Solamente este hombre
retorna a Jesús, se humilla ante Jesús, se pone de rodilla ante Jesús, por su fe, pone su fe en Jesús y le da gloria a Jesús. Le dice, gracias, Señor. Fue salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del infierno y de una vida sin Dios. Este hombre recibió lo que los otros 9 no recibieron, puesto que este hombre regresó y en su humillación cae a los pies de Jesús. Y sus pecados le fueron perdonados, porque confió en Jesús como su Señor y su Salvador. No seamos como los 9, seamos como aquel que regresó a darle gracias al Señor. 10 fueron sanados, pero solo 1 fue salvo. Último punto, ya me voy. 5 minutos. 10 consiguieron algo temporal, pero solo 1 consiguió algo eterno. Los 10 fueron curados físicamente. Se pusieron good looking, ¿verdad? Pero esto lo que hizo fue mejorar su calidad de vida, mejorar su estilo de vida. ¿Fue algo bueno? Sí, fue bueno. El mejorar su calidad de vida fue bueno. Fue algo asombroso. Yes, fue algo asombroso. Pero déjeme decirle una cosa. Si tú vienes a Jesús simplemente para mejorar tu estilo de vida, te estás perdiendo la mejor parte. Te estás perdiendo la vida eterna. Si tú solo vienes a Jesús a que te sane o que te ayude a arreglar en la situación por la que estás pasando, si buscas a Jesús por una necesidad temporal, te estás negando el regalo eterno de la salvación a través de Jesús. La vida misma es temporal. Los 10 consiguieron la sanidad, pero eventualmente los 10 murieron. Pero solo uno de ellos, uno de los 10, ¿no? Quizás los otros eventualmente consiguieron también salvación, ¿no? Pero en la historia, solo uno pasó a la eternidad con Jesús. No podemos vivir, escúcheme bien, no podemos vivir solo para esta vida. Ouch. Hermano, pero ouch. A mí me gusta el hip hop. Hey. A mí me gusta, no. A mí me gusta Ricardo Montaner, hermanos. No podemos vivir solamente para esta vida. A mí me gusta la música de los mariachis, ¿verdad? Pero entiendo que es algo temporal. Tengo que vivir pensando y actuando y moviéndome y hablando y conduciéndome de que mi destino final es la vida eterna junto a Jesús. Y es por eso que el mensaje de esta mañana es resolución de año nuevo: vivir agradecidos. Él vino a dar vida eterna a través de la fe en Él. Primera de Corintios 15, 19. Escuchen lo que dice esto Pablo. Escuchen, voy a leerlo despacito para que lo entiendan. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, miren lo que dice, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¡Auch! El Pablo mismo nos motiva a que vivamos enfocados en la vida eterna, no en las cosas temporales. A mí me gusta Gucci. Ralph Lauren.
Pero que eso no me distraiga de donde yo voy. Que no me distraiga de mi caminar como creyente. De que algún día yo voy a estar enfrente del Creador. Que no nos distraiga. Y por eso es que cada día tenemos que vivir agradecidos. Mira, Marcos dice 8:36 y con esto acabo. ¿De qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Porque lo que importa más para nosotros y para todo el mundo es la eternidad con Jesús. Amén. Resolución de año nuevo: ser agradecidos en cada momento. Give thanks to the Lord every single day of your life. Every single day. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Levántese con eso. Ay, fue ayer. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Ay, que le grité a mi vecino. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Ay, que no abrí los diezmos. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Mira que le grité a ese tipo que me cruzó cuando estaba manejando. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios sigue tocando. Tenemos que vivir agradecidos. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te doy gracias, Padre, por tu amor, por tu paciencia, por lo que nos enseña, mi Dios. Padre, yo no sé si aún muchos te han conocido como Señor y Salvador, pero en esta mañana, Padre, oro por ellos, aquellos que están aquí presentes, mi Dios, y aquellos que aún nos ven por las redes sociales. Te pido, mi Dios, que toque su corazón y que ellos mismos declaren, Padre, que hablen de su corazón como el leproso, mi Dios, que te confiesen como Señor y Salvador. Padre, ayúdanos a vivir agradecidos cada mañana. Haznos recordar que tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Padre, te amamos, te bendecimos, te exaltamos. Y gracias, Señor. Gracias, 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 porque tú sabes el caminar de cada uno de nosotros. Y en todas las cosas que hagamos y digamos, que toda la honra y la gloria sea para ti, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.